Como salga esto en el vídeo. ¡Socorro! Hola crowdfarmers, soy Claudia Cuenca, la reportera oficial de Crowdfarming. El crowdfarming permite adoptar o plantar árboles en cualquier parte del mundo. Y no solo eso, sino también vas a recibir sus cosechas directamente de los agricultores. Y pues bien, gracias a Crowdfarming vamos a dar paso a la lana merina de las ovejas. Y está con nosotros Magdalena. Hola. Hola. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos ya con nuestro superproducto. Sí. ¿Y estás preparada para la primera pregunta? Sí. ¿Sí? Dispara. Perfecto. Vale, ¿en qué consiste crowdfarming de las ovejas merinas? A ver, el crowdfarming de la Moeda de Abajo se llama. Son dos hermanos de Javier y Pedro que tienen una finca preciosa cerca de Cáceres. En principio, tú como crowdfarmer puedes adoptar una oveja, le puedes poner un nombre cualquiera, el que más te guste, y lo puedes introducir en la web y Javier y Pedro te hacen una etiqueta para que recibas tu manta personalizada, o sea, con tu nombre. Y así recibirás una vez la cosecha, que es la lana de lana merino, y eso es el producto estrella el que vas a recibir directamente a tu casa. Quiero hablar del tema esquilar. Cuando el farmer corta la abeja y se esquila del todo, ¿qué es lo que hace con la lana que le ha cortado? Una vez esquilada la oveja, pues lo llevan a un sitio para lavarla, porque tiene la grasa natural de la oveja, suciedad, y eso hay que quitarlo de la lana. Entonces, lo que sí que es el proceso entero se hace aquí en España, o sea, trazabilidad 100%, porque está un 100% producido aquí en España. Porque hay una cosa que yo he visto, y es que cuando lo esquilan no le hacen ningún daño. No. Eso es, hay que tener muchísimo cuidado, pero tienen sus formas de cómo poner la oveja, por ejemplo, cómo la tienes que atar, pero como son un equipo, pues es su profesión de esquilarlas bien y que no sufran ningún daño. O sea, lo que es la oveja merina es la oveja más conocida y por toda Europa más extendida para producir productos de lana, ¿vale? Esta lana, por ejemplo, está hecha un 100% de esta lana, o sea, no es una mezcla. Luego, no todas las ovejas valen no tienen la misma lana, entonces lo que tiene la oveja merina es que se puede usar un 100% y no hace falta mezclarla o sea, es lo que se está haciendo, se está usando un 100% de las ovejas de Javier y Pedro, o sea, no son mezclas, sino que es un 100% producto natural, y eso es lo que, o sea, es lo más puro que haya en el mundo. ¿Y la manta tiene alguna fecha de caducidad? Pues no tiene fecha de caducidad, no. O sea, te la puede poner en invierno o en verano. Lo que sí que, como es un 100%, abriga muchísimo. O sea, como no es mezclado ni nada, abriga muchísimo, y entonces recibes una caja por cosecha, o sea, por año. ¿También se puede regalar la manta? Claro que puedes regalar la manta, o sea, tú puedes, si quieres regalársela a tu madre, pues puedes poner en tu cuenta de usuario como dirección de envío la dirección de tu madre, y se le enviará como regalo. Entonces, sí. Perfecto. Lo que sí que estamos pensando ya con Javier y Pedro para el año que viene, para la temporada que viene, de ofrecer otros productos. Que quiere decir que no solo, o sea, no la manta en sí, sino lo que es la lana. Por ejemplo, para la gente que le gusta tejer y hacerlo a mano, pues también estamos intentando ofrecer más productos, para que no todos los años tengas una manta, por ejemplo. Con la manta esta de la abeja merina también se puede
taparse uno y echarse un cine. Ah, claro, claro, tú puedes hacer lo que quieras, de hecho lo estamos haciendo. Yo te diría que ya nos echamos aquí una siestecilla y ya... ¿No? Estaría guay, ¿no? Vale. Entonces la máquina que se llama telar, ¿qué hace con la manta? Pues juntar los hilos de la manta, claro, una vez que está el hilo en una bola, pues lo ponen en un telar, lo hacen a mano y así tejen la manta, lo que es la manta ahora, el tejido. Perfecto. ¿Y podemos visitar la finca? Por supuesto, tú estás bienvenida cuando quieras. Pues claro, puedes venir y ver tu oveja y hay que planificarlo un poco porque como están en el campo con las ovejas, pues probablemente habrá que coordinarlo un poco, pero puedes venir cuando quieras. Perfecto, pues esto es todo por hoy, Crop Farmers. Espero que os haya gustado el tema de la manta. Y ahora nos tapamos un poco. Bueno, de hecho, pasadlo bien. Adiós. Adiós.